Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el escritor, poeta, periodista, editor Hermann Bellinghausen sobre la literatura indígena en México. Hermann ha escrito ampliamente sobre el mundo indígena, es el editor del suplemento Jarasca del periódico La Jornada, especializado en cuestiones indígenas. Antes lo fue de la revista México Indígena, y por las páginas de este suplemento han pasado prácticamente todos los escritores importantes en lenguas indígenas. Hermann, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este Cruce de Palabras. Gracias, Luis, fue mucho gusto estar aquí. Pues a ver, vamos a ver qué platicamos. Cuando hablamos de literatura indígena, ¿de qué estamos hablando? ¿De literatura que escriben los indígenas en su lengua o en español, o básicamente en su lengua? Bueno, mira, en el caso de México, México se ha convertido en un caso muy excepcional en el contexto latinoamericano o incluso total continental, porque por un lado hay una explosión de autores que escriben en lenguas indígenas, sobre todo en las dominantes, las más habladas, que son el náhuatl, el zapoteco y el maya peninsular, pero ahora, en los últimos 20 años, ha proliferado una gran cantidad de autores en lenguas como el tzotzil, el mixteco, lenguas que antes ni siquiera se escribían, el mazateco, que en realidad se han escrito recientemente. Y entonces en México lo que está sucediendo, que es lo que es excepcional, es que están escribiendo en sus lenguas. En Estados Unidos hay una muy fuerte, muy interesante escritura indígena, por lo menos ya tienen, o sea, más anterior a la mexicana, pueden tener, no sé, desde los años 40, así una cosa muy, pero escriben siempre en inglés. O sea, hay una cosa que es como la lengua franca de los pueblos indígenas. En México claramente es el español, por supuesto. Es decir, para que un náhuatl y un mixteco se entiendan, pues tienen que hablar en español. Pero lo que lo hace diferente, porque también hay una escritura indígena en países de Sudamérica, en Guatemala, pero en pocos casos, en ninguno a esta escala, escriben en su propia lengua, sino que escriben, hace poco hablaba con el escritor, que es una especie de precursor a Humberto Acabal, que es un escritor, un poeta maya quiché de Guatemala, que es muy reconocido internacionalmente, tiene mucha obra, y ha sido, yo creo, una influencia importante de todos estos jóvenes nuevos escritores mexicanos indígenas. Estamos hablando de que los escritores mexicanos y las escritoras mexicanas escriben en su propia lengua. Exacto. Esto es, además, en un número tan abundante. Esto yo he tratado de seguirlo en el resto de América, y solo hay una excepción, que también tiene su propia historia y que es muy marcada, que es el pueblo mapuche de Chile, que tiene una tradición literaria, aunque también reciente, muy fuerte, pero no necesariamente todos escriben en la lengua de los mapuche, pero ellos sí lo hacen. Es decir, tienen una expresión española, es lo que ahora llaman, es lo que iba a decir de Humberto Acabal, la expresión en castellano, indígena en castellano. Porque yo le pregunté que cuál era la situación en Guatemala, él que es casi un poeta nacional en Guatemala. Dice, el problema en Guatemala es que se pegó la idea de la escritura indígena en expresión castellana. Entonces la gente no está haciendo el esfuerzo de escribir sus lenguas. Solo México dice, yo quisiera ser mexicano, me dijo, porque aquí todo el mundo está cuidando sus lenguas. Y esto es lo que es una de las cosas que hace excepcional el fenómeno. Y la otra es la gran cantidad y la gran variedad de autores modernos, muchos de ellos muy jóvenes, que lo están haciendo en este momento en México. Yo lo veo como un fenómeno único en el mundo. ¿Qué escriben, Hermann? ¿Poesía, leyendas, relatos, novelas, ensayos? Mira, un poco para que se vea la perspectiva de lo que ha pasado. Cuando empezamos a hacer hojarasca, hace pronto serán 30 años, esto no existía. Es decir, había algunos autores que hacían el esfuerzo de escribir en náhuatl, había una tradición zapoteca de por lo menos todo el siglo XX y hasta el XIX, donde hacían canciones, boleros, poetas, pero era una cosa muy, muy secundaria, ¿no? De hecho, los escritores zapotecos como Andrés Enestrosa decía que no tenía caso escribir en la lengua, y él escribía en castellano, y fue un escritor conocido escribiendo sobre el pueblo zapoteca, pero en castellano. Y como que alrededor de los años 90 empieza a aparecer una escritura indígena, en todos los lugares de una manera muy diferente. Yo creo que tuvo que ver
fue muy importante el recurso de las computadoras, porque empezó a ser posible la escritura. Hubo programas, nuevos programas de computación, lingüistas que se dedicaron a eso, y empezó a haber una especie de profusión de recursos para poder escribir la lengua, con apoyo de los lingüistas, pero se lo fueron apropiando los indígenas en un proyecto que no deja de ser un poco absurdo, porque hay que dejar claro que esta literatura que vemos tan floreciente, no está claro quiénes son sus lectores, sobre todo sus lectores en lengua. O sea, un poeta tzotzil, por ejemplo, los chamulas han producido en los últimos años muchísimos autores importantes que escriben en tzotzil. Pero uno se pregunta, ¿cuántos de los tzotziles que uno conoce en la montaña de Chiapas son capaces de leerlos? ¿Y tú tienes idea de eso? Yo creo que muy pocos los leen. Y estamos hablando de los tzotziles, que tal vez es una lengua que ha avanzado en su escritura. Pero, por ejemplo, pienso en los mazatecos. Juan Gregorio Regino es un escritor importante que escribe en mazateco, que es una lengua que nunca se había escrito, es decir, es más antigua que el castellano, pero nunca se había escrito. Y yo me pregunto quién lo lee, pero lo que es muy interesante, que también está funcionando, sobre todo ahora, es la parte audiovisual, sobre todo el audio. Cuando uno oye, ahora ya los libros empiezan a salir con CDs, y uno puede oír los poemas en las lenguas, y hay algunas que realmente la musicalidad es extraordinaria. Y uno entiende que esa es una forma para que los niños en las escuelas, en los pueblos, en las comunidades, oigan su lengua elaborada literariamente. O sea, no están realmente vinculados con la enseñanza escolarizada tradicional, esa producción literaria. Bueno, es curioso. Yo creo que muchos de los que originaron este movimiento, tal vez ahora ya no tanto, porque ya es una cosa más extendida, eran maestros. Maestros o sea, bilingües. Los primeros escritores, por ejemplo, me viene a la mente un escritor zapoteco muy, muy notable que se llama Javier Castellanos. Él ya se jubiló como maestro. Él ha sido poeta, él fue traductor, funcionario en Oaxaca, él es zapoteco de la Sierra, pero a partir de que medio se retiró, empezó a escribir novelas. Y lleva, si no me equivoco, 7 novelas en zapoteco, traducidas al castellano. Novelas interesantísimas, con la historia de México contada por los zapotecos, episodios de la independencia, episodios... pero todo esto es nuevo. Cuando empezamos a hacer hojarasca, lo que había era tradición oral. Uno recogía los cuentos según los guaves y los cuentos no sé qué, y la tradición oral o la cosa prehispánica, y uno entonces tenía que recurrir a Nezahualcóyotl, y ahora ya no es eso. O sea, ni siquiera están recogiendo las tradiciones, están creando literatura. Hay cuentistas celtales de Chiapas, por ejemplo, que por alguna razón hay 3 o 4 narradores celtales extraordinarios, con una fuerza como de revueltas, que cuentan unas historias tremendas. Es decir, hay una cosa como de alma rusa allí, que en el alma celtal, que no tiene nada que ver con la tradición y con los mitos. Son historias de adulterio y de pasiones, pues yo diría que muy modernos. Entonces, esa es una cosa, yo todavía no, a pesar de que tal vez poca gente lo está siguiendo tanto como yo por razones de trabajo, sigo sin explicarme qué está pasando, por qué está sucediendo y qué futuro tiene. Pero sí podríamos decir que este florecimiento de las lenguas tiene que ver con una reconstitución de los pueblos indígenas que hemos estado viviendo en México y que tú también has seguido y documentado con mucha meticulosidad. Bueno, por supuesto que entre otras cosas, también es un síntoma de esas cosas. Porque viene acompañado este fenómeno de la escritura, aunque no se politice demasiado. Hay sectores de autores más politizados, pero digamos que ese no es el punto. Lo cual está bien, es decir, no es una poesía necesariamente social o una narrativa necesariamente militante, social o para... cada vez se ha abandonado más el discurso de la madre tierra y lo que estábamos acostumbrados a oír, las flores de las lenguas. No es que eso no exista y no que no tenga sentido, sino que ya realmente, por ejemplo, hay poetas que están escribiendo poesía erótica estupenda, hombres y mujeres, que también eso refleja otros cambios importantes. Cuando uno lee a una poeta chamula o una poeta zoque, hablando con completa desenvoltura eróticamente, uno siente que hay un cambio social en esas comunidades. Si uno recuerda cómo eran los pueblos chamulas antes, una mujer hablando de sexualidad, bueno, una mujer votando en una asamblea, eso no existía. Hay una transformación muy rápida y muy profunda de la sociedad indígena en México. Los escritores, sobre todo los que conozco más jóvenes, todos mencionan como un momento muy importante en su formación mental
el momento del levantamiento zapatista. Incluso los que no simpatizan con los zapatistas o no, dicen, de pronto sentimos que todo se podía, que lo podíamos hacer. Entonces también hubo un periodo que creo que ha pasado, pero fue un periodo importante, donde incluso la expresión zapatista, la escritura zapatista, tanto la forma verbal que conocimos de los pueblos zapatistas como la escritura del subcomandante Marcos, tuvieron una influencia muy importante en la escritura en lenguas indígenas. O sea, 1994 es un antes y un después. Sí, yo creo que el momento culmina. Hay una fecha que funciona mucho para América, porque también es el momento en que cambia profundamente Ecuador, y es el 92. Los 500 años. O sea, los 500 años es como el milenio. Uno piensa que el milenio no existió, pero si pensamos a partir del cambio del milenio, tenemos una situación completamente diferente en el planeta, por la guerra terrorista y por la tecnología y por no sé qué. El 92 fue un parteaguas, no el esperado. El rey y los presidentes y todos querían hacer una fiesta, que fue un fracaso histórico, pero produjo una reacción, en ese momento no necesariamente visible, aunque fue visible en México, fue visible en Ecuador mucho. Es cuando los indígenas entraron con arcos y flechas a Quito y cambió, empezó una transformación que ha llevado a Ecuador a donde está, con todo lo que uno puede decir de Ecuador. Ha habido un cambio profundo. En México el cambio no logró transformar al país, porque, por muchas razones, por el peso demográfico tal vez de los indígenas, pero los cambió a ellos, mucho. Los convirtió en un sujeto político en el sentido más amplio de la palabra. Además, hay una cosa que la gente luego no tiene presente, pero los indígenas de México son el 25% de la población indígena del continente. O sea, ningún país de América tiene tanta población indígena como México. Lo que pasa es que demográficamente en términos absolutos, no relativos. Pero las cifras más... Siempre les están regateando. Hay una especie de genocidio censal permanente. Pero por lo menos 12 millones, no es que pueden ser 20 millones. No es cierto que en México 1 de cada 10 habitantes sea indígena. Es mayor, tú dices. Mira, no sé, yo creo que sí, es mayor, sí. Lo que pasa es que hay tantas cosas que permiten la autoidentificación como indígena, la negación, la lengua, la no sé qué. Para citar un ejemplo, en el 90, en Argentina se hizo un censo de población y se encontró que había 100,000 indígenas. En 10 años después, cambiaron las preguntas, empezó a haber gente que hacía el censo que eran guaraníes, o que eran mapuche, o que eran no sé qué, y en 10 años resulta que había 1,000,000 de indígenas. Entonces también es como preguntas, ¿no? Era un país que se suponía que no había indígenas, y en los últimos 20 años hemos visto movimientos indígenas en Argentina, que era un país donde oficialmente no había indígenas. Entonces hay un ocultamiento de la verdadera densidad poblacional indígena, que en México es donde es más grande, porque es más grande esa población y porque es más grande la población nacional. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el poeta, con el editor Hermann Bellinghausen. Él dirige el suplemento cultural indígena del periódico La Jornada, Hojarasca, y antes lo hizo de la revista México Indígena. Hermann, una literatura que no está basada solamente en la oralidad necesita un soporte, necesita libros donde se impriman o necesita PDFs que circulen y que se puedan leer. ¿Quién está imprimiendo libros de literatura indígena? Bueno, antes nada más una aclaración. Me llamó la atención que dijeras que suplemento cultural indígena, Hojarasca. Y político. Porque es político, pero lo que es que realmente es parte de lo que está pasando, es que ha aumentado el componente literario, no porque nosotros lo hayamos decidido editorialmente, sino porque de pronto hay una producción muy grande y como de todos modos, ahorita vamos a hablar quién lo publica, no hay mucho donde publicar, y menos una publicación mensual, especializada, con un cierto público, porque tiene la plataforma de La Jornada, pues en realidad es un foro de los pocos que hay. Ahora, los libros, la literatura indígena empezó a suceder por muchas razones. Era como también una consecuencia del trabajo de los religiosos, o al menos los más progres, el trabajo histórico que hicieron el indigenismo y los antropólogos.
A mí me llama la atención cuando el Instituto Nacional Indigenista, mientras existió, no publicó literatura indígena porque La no Agencia había. Estatal de Desarrollo para los Pero Pueblos tal Indígenas, vez, o sea, si hubiera habido escritura indígena, lo hubieran publicado. Pero en realidad todo era sobre los indígenas. Documentales, reportajes, ensayos, programas. Pero esto sucede justo cuando empieza a desaparecer el indigenismo. Uno de los síntomas de la muerte del indigenismo es la aparición de la expresión indígena. indigenismo entendido como una política de Estado hacia los El indígenas. indigenismo es Los no indígenas. esa aparición. Todavía cuando uno lee los reportajes de Fernando Benítez, que son tan estupendos, o incluso las opiniones que tenía Juan Rulfo, que trabajaba en el indigenista, ellos veían a los pueblos indígenas como algo que eventualmente iba a integrar a la civilización, a la nación, digamos, ¿no? Ellos no tenían... Pero no, todavía hay una cosa paternalista indigenista, como esa literatura. Las mujeres se las llevan y siempre hay la visión externa. Hasta Rosario Castellanos y todos los grandes autores Bruno que Traven. tomaron esos temas están por fuera. Lo notable es que ahora es la gente de esos pueblos que hablan esas lenguas es la que se está expresando por la vía escrita. Yo creo que por un lado hubo los proyectos siempre independientes, muy marcadamente. Alguien que ha tenido una influencia muy importante en el estado de Oaxaca es el pintor Francisco Toledo. Él, desde Juchitán, en sus tiempos, cuando la movilización de la COSE y todo eso, junto con el poeta Víctor de la Cruz, que con el tiempo resultaría un autor muy importante, zapoteco, llegó a la Academia de la Lengua, ahora fallecido, empezaron a hacer publicaciones en Juchitán. Pero imagínense, eran publicaciones, aunque fueran modestas y artesanales, pero las estaba haciendo Toledo. Entonces tenían unas portadas increíbles y estaban recogiendo sobre todo lo que estaba pasando en el Istmo. Pero había una expresión y empezó a haber una escritura en la lengua didaxa, que es la lengua de los zapotecas de allí, y eso empezó, y era independiente. Pero también empezó a haber como partidas en los gobiernos de los estados. Entonces de pronto los gobiernos, incluso los más impresentables, como el de Albores en Chiapas, o los gobiernos de Oaxaca, pero de pronto era una forma de justificar presupuestos. Entonces empezó a haber publicaciones bilingües, muy respetando la página, en la lengua indígena, porque de alguna manera le estaba funcionando, al menos a los gobiernos con mayor densidad indígena. También yo creo que esta es una de las muchas influencias externas del levantamiento zapatista, porque empezó a haber dinero para las cosas de los indios. Esta cosa contrainsurgente de, bueno, hay que hacer programas y no sé qué. Entonces, bueno, hay libros, bueno, pues vamos a publicarlos. Y como eran gente más o menos del sistema, maestros, podían ser del sindicato o no, no sé qué, empezó a haber una publicación gubernamental. Recuerdo en algún momento, no sé qué pasó, la editorial Diana, que es una editorial comercial, tuvo una colección de poesía en lengua indígena muy buena, que creo que desapareció, donde por supuesto predominaban los autores nahuas, los autores zapotecas, porque son los que más escribían. Pero empezó a haber, estoy hablando de muy reciente, estoy hablando de hace 20 años o menos, casi diría que con el milenio empieza esta cosa. Y entonces empieza a haber también publicaciones particulares de grupos en el Estado de México, no sé qué. Lo que pasa es que siempre tienden a los patrocinios, porque hay un dinero público, y de alguna manera para eso sí no es mucho dinero, hacer un librito tampoco es la gran cosa, y es una forma de que se mueve, como se mueve el sistema en México, ¿no? Lo cual ha sido aprovechado por los pueblos indígenas, no hay que desdeñarlo. Ha sido aprovechado por estos autores. Algunos han publicado hasta 10 libros, algunos realmente buenos. Hay, por ejemplo, ahorita me viene a la mente un poeta nahua de la Sierra de Veracruz, Juan Hernández Ramírez, que ha ido evolucionando a ser un poeta, yo diría, de los mejores poetas que hay en México, punto. O sea, poesía erótica, poesía amorosa, poesía, se lo pongo a cualquier escritor de primera división, ¿no? Ahora empieza a haber festivales de poesía indígena, se trae a poetas indígenas del mundo, porque hay un presupuesto para eso. Todo eso está bien, no quiero sonar irónico, aunque a veces pueda ser un poco aprovechar la situación. Hay programas, además hay una nueva tecnología que está al alcance de la gente. Entonces hay páginas electrónicas, hay Facebook, que ya están en lengua. O sea, muchas veces ya no se necesita el salto de la letra escrita, pero el problema sigue siendo
que no todos leen las lenguas. Entonces todo tiene que ser traducido. Estamos viendo una literatura bilingüe, lo cual lleva a que la exigencia a que escriban bien en español también cuenta. Es decir, la mayoría son sus propios traductores. Entonces es importante que cada vez mejoren su expresión castellana. A veces uno no sabe qué fue primero la gallina o el huevo, si escribieron en español y lo tradujeron o al revés. En realidad nunca sabemos. Pero entonces eso ha hecho que haya no muchas publicaciones, sobre todo no hay muchas publicaciones periódicas que le dediquen espacio, pero empieza a haber estas ediciones especiales. Yo no sé si tengan mucho éxito de venta o mucho, pero al menos ahí están, y además hay muchos premios ahora. Entonces los autores indígenas empiezan a tener reconocimiento, van a la FIL de Guadalajara. ¿Y qué impacto tiene en el mundo de la literatura de las grandes ligas, por decirle de alguna manera? Yo sigo pensando que siguen viéndola con mucho desdén. O sea, los Yo creo que los grupos, intelectuales, las grandes editoriales, las revistas, la élite, que en México es todo un poder, no es nuevo, lo ven con desdén. Yo creo que siguen pensando que lo más interesante es lo que hace León. ¿Racismo? Sí, hay racismo, hay una cosa de todo lo que está fuera de su alcance. Además, es la misma gente que se ha opuesto a los movimientos indígenas, que se ha negado a aceptar el derecho de los zapatistas. Son los mismos, o sea, son los que controlan las instituciones culturales, las grandes editoriales, los premios. Entonces, se ha creado una burbuja aparte para esta literatura que no tiene que ver con la otra, como si fuera la gran cosa. O sea, yo tengo la impresión también de que la literatura mexicana está viviendo una especie de posclasicismo, donde los grandes autores ya se murieron. Y lo que queda son los que administran a todos los muertos. Y siguen escribiendo, esperando el reconocimiento de Paz, de Monsiváis, que lo tendrán que dar de ultratumba, porque ya no están. Entonces, creo que no... Por supuesto, hay obra muy importante de muchos autores, pero se ha vuelto más irrelevante esta literatura. A veces uno encuentra, por ejemplo, he encontrado un par de poetas de Guerrero jóvenes, uno es Mepá, Tlapaneco, y el otro es Nahua, que tienen una expresión de lo que está pasando en Guerrero, de la violencia, de la presencia del opio en las comunidades, con una poesía de una fuerza que yo no encuentro con perdón, en la mayoría de los poetas que allá andan proliferando en este país, lleno de asociaciones y de cosas de poetas, y estos cuates están hablando de cosas que importan. Y están logrando cada vez más una expresión que está bien. Es decir, no todo es la perfección en la escritura, sino la importancia de lo que estás diciendo, lo relevante que es, incluso como fantasía literaria. Entonces, yo creo que hay un divorcio muy grande, fuera de que se reconocen cuotas, la cuota de los indios. De hecho, ya tienen 2 o 3 lugares en la Academia de la Lengua, no sé cuántos son, lo cual está bien. Pero todo eso es como cuotas, es como si fueran mujeres, como si fueran, ¿no? Son cuotas. Y además cuotas que se reconocen, pero todo esto, ¿por qué tienen que reconocer esa cuota? Porque estos han estado apretando durante 20, 25 años los pueblos indígenas en su conjunto, como movimientos sociales, como movimientos territoriales, en defensa de la autonomía, por los derechos sociales, contra la minería. Todo eso es, o sea, podemos llegar al punto de decir que la escritura en lenguas indígenas es parte de la resistencia de los pueblos en México. ¿Qué impacto, partiendo de esta última aseveración tuya, qué impacto tiene esa literatura en el proceso de reconstitución de los pueblos? Son expresiones de élite, ¿qué reconocimiento tienen, por ejemplo, esos escritores en sus comunidades? Varía mucho, pero por supuesto, porque muchos de ellos incluso viven en lugares urbanos, incluso en la Ciudad de México. Pero por ejemplo, hace poco tuve el conocimiento de un escritor tlapaneco que ha ganado 2 premios, fue a su pueblo, que es un pueblo tlapaneco, y fue un evento, fue una feria, bajaron de los pueblos, fue a presentar su libro, un libro que incluye un CD. Entonces, ese fue un evento donde el pueblo reconoció, a lo mejor oyeron los poemas, aunque no los leyeran, porque son campesinos, además en una zona muy marginada y muy sometida a presiones de violencia y de ilegalidad horribles, la montaña de Guerrero, ¿no? Que también tienen la participación en las policías comunitarias, están en el proceso mismo que están muchos de los pueblos de México, y de pronto hay un evento literario, digamos, que impacta
como fiesta en 2 o 3 comunidades. Yo creo que todavía no, esto es excepcional. Yo creo que todavía hay un cierto divorcio, sobre todo en algunos lugares. Yo pienso que en el Istmo de Tehuantepec están más acostumbrados a las veladas literarias, a que canten y toquen en su lengua y comen la comida, y hay una cosa más integrada. Hay otros lugares donde por ejemplo, escritores totonacos que viven en México o en Puebla y que empiezan a describir el mundo de los totonacos. Yo no sé si los totonacos de los pueblos de la sierra se enteren, pero de alguna manera también estos escritores son parte del alma de los movimientos de resistencia. Entonces, yo creo que, o sea, nunca son traidores de sus pueblos estos escritores. Algunos podrán ser más oficialistas y otros menos, pero en realidad yo siento que puedo generalizar, hay un compromiso con sus propios pueblos y eso es parte de la resistencia, aunque no sea ni la más pesada demográficamente ni nada, pero creo que están haciendo algo por salvar las lenguas que dicen que están amenazadas con desaparecer. Germán, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y a ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.